Después de todo el camino recorrido, de los errores, las pruebas y los años en el desierto, el pueblo de Israel finalmente está a las puertas de la tierra prometida. Una nueva generación está lista para entrar, pero antes de dar ese paso final, ocurre algo clave. Moisés toma la palabra por última vez. El libro de Deuteronomio no comienza con acción, sino con memoria. Moisés reúne al pueblo y empieza a recordarles todo lo que han vivido. No es un simple repaso histórico, es una advertencia, una enseñanza y una preparación para lo que viene. Porque antes de avanzar, es necesario entender lo que pasó. Moisés les recuerda cómo salieron de Egipto, cómo Dios los guió, cómo les dio dirección en medio del desierto. Pero también les recuerda sus errores, la desobediencia, la falta de fe, las decisiones que los hicieron perder tiempo y retrasar el cumplimiento de la promesa. Este momento es profundo. No es cómodo escuchar los errores del pasado, pero es necesario. Porque un pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla, y aquí aparece una verdad clave: no basta con que Dios abra el camino, las personas deben decidir caminar correctamente por él. Moisés también les recuerda el momento en que enviaron espías a la tierra prometida y cómo eligieron el miedo en lugar de la fe. Ese fue el punto que cambió todo. No fue falta de oportunidad, fue falta de confianza, y mientras habla, no lo hace como un líder distante, sino como alguien que vivió todo con ellos. Alguien que también cargó con el peso de sus decisiones. Alguien que sabe lo que significa liderar en medio de la duda, la presión y la frustración, pero este discurso no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro. Moisés sabe que él no entrará en la tierra prometida, pero el pueblo sí. Y por eso, sus palabras tienen urgencia, tienen intención, tienen peso. Les recuerda la importancia de la obediencia. No como una obligación vacía, sino como la clave para vivir bien. Les explica que las leyes que recibieron no son una carga, sino una guía. Un camino que, si se sigue correctamente, trae vida, estabilidad y propósito. También les advierte sobre el peligro de olvidar. Porque cuando las cosas comienzan a ir bien, cuando llegan las bendiciones, es fácil olvidar de dónde vino todo. Es fácil pensar que el éxito es propio, que no se necesita más dirección, que ya no hace falta depender de Dios. Ese olvido es más peligroso que cualquier enemigo externo. Porque cuando una persona olvida lo que la sostuvo en los momentos difíciles, pierde su dirección en los momentos de abundancia. Moisés también les recuerda que no fue su propia fuerza la que los mantuvo, sino Dios. Que no fue su capacidad la que los sacó adelante, sino la fidelidad divina. Y que si quieren mantener lo que van a recibir, deben mantenerse conectados a esa fuente. Este bloque establece el tono de todo el libro: recordar para no repetir, entender para avanzar, obedecer para vivir. El pueblo está a punto de entrar en una nueva etapa, pero Moisés deja claro algo fundamental: el éxito no depende solo del destino, sino de las decisiones que se toman en el camino. Y así, con un discurso lleno de verdad, advertencia y propósito, comienza el último mensaje de Moisés. No como un cierre, sino como una preparación para todo lo que está por venir. La ley explicada, más que reglas, un estilo de vida. Después de recordar el pasado, Moisés da el siguiente paso: explicar nuevamente la ley. Pero esta vez no lo hace como cuando fue entregada por primera vez en el desierto. Ahora la presenta con claridad, con intención y con un enfoque mucho más profundo. No es solo repetir mandamientos, es enseñar cómo vivir. Moisés sabe que esta nueva generación no vivió directamente muchos de los momentos clave. No estuvieron en el monte cuando se entregaron las tablas, no experimentaron todo desde el inicio. Por eso, necesita asegurarse de que entiendan no solo qué hacer, sino por qué hacerlo. Uno de los puntos centrales es el recordatorio de los mandamientos, especialmente los 10. Pero Moisés no los presenta como reglas frías, sino como principios que protegen la vida, las relaciones y la conexión con Dios. No son límites para restringir, son guías para evitar el caos. Aquí aparece una de las declaraciones más importantes de todo el libro: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Este no es un mandamiento más, es el centro de todo. Porque cuando ese amor es real,
La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia natural. Moisés insiste en algo clave: estas palabras no deben quedarse solo en la mente, deben transmitirse. Deben enseñarse a los hijos, hablarse en casa, recordarse constantemente. La fe no es algo que se vive en momentos aislados, es algo que se construye todos los días, en lo cotidiano. Esto revela una verdad poderosa: lo que no se transmite, se pierde. Y Moisés no quiere que esta nueva generación repita los errores del pasado por falta de enseñanza. También se establece una diferencia clara entre el pueblo de Israel y las otras naciones. No debían copiar sus costumbres ni adoptar sus prácticas. Debían mantenerse firmes en lo que habían recibido. Porque cuando una identidad se mezcla sin criterio, pierde su esencia. Este punto es muy relevante. Muchas veces el mayor riesgo no es la oposición directa, sino la influencia silenciosa. Lo que poco a poco se va adoptando sin cuestionar, hasta que ya no se distingue lo correcto de lo incorrecto. Moisés también habla sobre la prosperidad futura. Les advierte que cuando entren en la tierra prometida, cuando tengan casas, alimentos, estabilidad, no deben olvidar a Dios. Porque el peligro no está solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos de abundancia. Cuando todo va bien, es fácil relajarse, bajar la guardia, dejar de lado los principios. Y ese es el inicio de la caída. Por eso, insiste una y otra vez: recuerden, enseñen, vivan de acuerdo a lo que han recibido. No como una obligación, sino como una forma de vida. También se establecen normas sobre cómo actuar en diferentes situaciones, en la justicia, en el liderazgo, en las relaciones. Todo está enfocado en construir una sociedad ordenada, donde las decisiones no se tomen por impulso, sino con base en principios claros. El mensaje es consistente: la vida no se construye solo con buenas intenciones. Se construye con decisiones correctas repetidas constantemente. Este bloque del libro de Deuteronomio transforma la forma de ver la ley. Ya no es solo un conjunto de reglas externas, es una guía interna. Es una forma de pensar, de actuar, de vivir. El pueblo no solo está siendo preparado para ocupar un territorio, está siendo preparado para sostenerlo. Porque conquistar algo es un desafío, pero mantenerlo requiere carácter, disciplina y dirección. Y aquí queda una enseñanza clara: la verdadera transformación no ocurre cuando alguien escucha una vez, sino cuando aplica todos los días. Porque al final, lo que define el futuro no es lo que se sabe, sino lo que se vive. Decisiones, consecuencias y el camino que cada uno elige. A medida que Moisés continúa hablando, el mensaje se vuelve cada vez más directo. Ya no se trata solo de recordar o enseñar, ahora se trata de decidir. El pueblo está frente a una realidad clara: el futuro no está definido únicamente por la promesa, sino por las decisiones que tomen a partir de ahora. Moisés presenta algo que marcará todo el libro. Delante de ellos hay dos caminos. Uno lleva a la vida, a la bendición, al crecimiento. El otro lleva a la pérdida, al desorden, a las consecuencias. Y lo más importante es esto: nadie puede elegir por ellos. Este momento es clave porque rompe una idea equivocada. No basta con ser parte de un pueblo, no basta con haber recibido promesas. Cada persona tiene responsabilidad individual. Cada decisión cuenta. Cada acción suma o resta. Moisés deja claro que la obediencia no es solo una condición espiritual, es también una protección. Cuando el pueblo vive de acuerdo a los principios que ha recibido, todo funciona mejor. Hay orden, hay justicia, hay estabilidad. Pero cuando esos principios se abandonan, el resultado es el caos. Esto no es una amenaza, es una consecuencia natural. Así como una decisión correcta construye, una decisión equivocada también tiene impacto, y para que no haya confusión, Moisés detalla lo que implican ambos caminos. Habla de bendiciones concretas: prosperidad, crecimiento, protección, dirección. Pero también habla de consecuencias claras: dificultades, pérdida, desorden, derrota. No es un mensaje suave, es un mensaje real. Porque la vida no funciona por casualidad, funciona por decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. También introduce un elemento importante: la influencia del entorno.
Les advierte que cuando entren en la tierra prometida, encontrarán otras naciones con otras formas de vivir. Y ahí estará el desafío. No será solo conquistar el territorio, será mantener su identidad en medio de la influencia externa. Este punto es clave. Muchas veces no es la dificultad lo que cambia a una persona, sino el ambiente. Lo que se ve todos los días, lo que se escucha, lo que se normaliza. Y si no hay una base firme, es fácil desviarse sin darse cuenta. Por eso, Moisés insiste en la importancia de mantenerse enfocados, de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Es una forma de decir, manténganse firmes, no se dejen llevar por lo que parece fácil o común. También habla sobre el liderazgo futuro. Sabe que él no estará para guiarlos, así que establece principios para los líderes que vendrán. Líderes que no deben buscar poder para sí mismos, sino servir al pueblo con justicia y responsabilidad. Esto muestra que el problema no es tener autoridad, sino cómo se usa. Porque un buen liderazgo construye, pero un mal liderazgo puede destruir todo lo que se ha logrado. Hay un énfasis constante en escuchar, en obedecer, en actuar. No quedarse solo en la teoría. Porque entender algo no cambia nada si no se pone en práctica. Este bloque deja una de las enseñanzas más claras de todo el libro: la vida es el resultado de decisiones. No de momentos aislados, sino de elecciones constantes, y también deja una verdad incómoda pero necesaria: muchas veces, las personas quieren resultados diferentes sin cambiar sus decisiones. Pero eso no es posible. El pueblo está frente a una oportunidad única. Tiene la promesa, tiene la dirección, tiene el conocimiento. Ahora solo queda una cosa: elegir, y esa elección no es algo que se hace una sola vez. Es algo que se hace todos los días, en cada acción, en cada pensamiento, en cada paso, porque al final, no es el camino lo que define a la persona, es la decisión de caminarlo correctamente. Advertencias, futuro y la realidad del corazón humano. A medida que Moisés se acerca al final de su discurso, el tono se vuelve aún más serio. Ya no solo habla de decisiones y consecuencias inmediatas, ahora proyecta al pueblo hacia el futuro. No un futuro idealizado, sino un futuro realista, donde el comportamiento humano vuelve a ser puesto en evidencia. Moisés sabe algo que el pueblo aún no entiende completamente: no es suficiente comenzar bien. El verdadero desafío es mantenerse firme con el paso del tiempo. Por eso, comienza a advertir lo que podría suceder si se desvían del camino. Dice claramente que llegará un momento en el que, después de recibir bendiciones, estabilidad y éxito, el pueblo podría olvidarse de Dios. Podrían empezar a confiar en sus propias fuerzas, en sus logros, en su comodidad. Y ese olvido sería el inicio de su caída. Este punto es profundo porque revela una verdad constante: el problema no siempre aparece en la dificultad, muchas veces aparece en la abundancia. Cuando todo va bien, la disciplina se relaja, la dependencia disminuye y la conexión se debilita. Moisés describe lo que pasaría si eso ocurre. Habla de desorden, de pérdida, de momentos difíciles que no vendrían por casualidad, sino como consecuencia directa de haberse alejado del camino. No es un castigo sin sentido, es el resultado de romper el equilibrio que mantenía todo funcionando. También habla de algo aún más fuerte: la dispersión. Si el pueblo se alejaba completamente, terminaría siendo esparcido entre otras naciones. Perderían su lugar, su estabilidad, su identidad. Este no es un mensaje para generar miedo, es una advertencia para generar conciencia. Pero en medio de todas estas advertencias, aparece nuevamente la esperanza. Moisés deja claro que incluso si el pueblo se desvía, incluso si comete errores graves, siempre existe la posibilidad de volver. Si reconocen, si cambian, si deciden regresar, Dios estará dispuesto a restaurarlos. Esto muestra un equilibrio perfecto: responsabilidad y oportunidad. Las decisiones tienen consecuencias, pero nunca eliminan completamente la posibilidad de un nuevo comienzo. En este punto, Moisés introduce algo muy importante: la ley no está lejos, no es inalcanzable. No está en un lugar imposible de alcanzar ni requiere algo fuera de lo humano. Está cerca.
Está en la mente, en el corazón, en las decisiones diarias. Esto cambia completamente la perspectiva. No se trata de algo complicado o reservado para unos pocos. Es algo accesible, algo que cualquier persona puede aplicar si realmente decide hacerlo. El mensaje es claro: vivir correctamente no es cuestión de capacidad, es cuestión de decisión. Moisés también habla sobre la importancia de elegir la vida. No como un concepto abstracto, sino como una decisión concreta: amar a Dios, obedecer, mantenerse firme. Porque esa elección no solo afecta a la persona, afecta a las generaciones que vienen después. Este punto es clave. Las decisiones no terminan en quien las toma, se extienden. Construyen o destruyen el camino de otros. Lo que hoy se hace, mañana se refleja en otros niveles, en otras personas, en otras etapas de la vida. El discurso de Moisés en este bloque es como una última advertencia antes de cruzar una puerta importante. No hay confusión, no hay ambigüedad. Todo está claro. El camino está definido. Las consecuencias también, y sin embargo, deja algo muy humano sobre la mesa: saber lo correcto no garantiza hacerlo. Entender no siempre se traduce en obedecer. Y ahí está el verdadero desafío: el pueblo está completamente informado, completamente preparado. Ya no hay excusas. Solo queda una cosa: vivir de acuerdo a lo que han recibido. Este bloque deja una enseñanza fuerte y directa: el futuro no se construye solo con promesas, se construye con decisiones sostenidas en el tiempo. Y el mayor desafío no es saber qué hacer, sino hacerlo constantemente, incluso cuando nadie está mirando. El cierre de Moisés y la decisión final. El momento final ha llegado. Después de todo lo hablado, de cada advertencia, de cada enseñanza y de cada recordatorio, Moisés se encuentra frente al pueblo por última vez. No como el líder que seguirá guiándolos en el camino, sino como alguien que está a punto de cerrar su ciclo. Sabe que no entrará en la tierra prometida. Sabe que su tiempo está terminando. Pero lejos de enfocarse en lo que no vivirá, se enfoca en lo que el pueblo sí vivirá. Su mensaje final no es de tristeza, es de dirección, de propósito y de claridad total. Moisés presenta al pueblo algo que resume todo el libro, algo que no deja espacio para dudas. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No es una metáfora complicada, es una realidad directa. Cada decisión que tomen los acercará a uno de esos caminos. Y luego dice algo clave: escoge la vida. No les obliga, no les impone, les muestra y les invita. Porque la verdadera obediencia no nace de la presión, nace de la decisión consciente. Este es el punto más importante de todo Deuteronomio: Dios muestra el camino, pero cada persona decide si lo sigue o no. Después de esto, Moisés transfiere el liderazgo a Josué. No deja un vacío, deja continuidad. Esto muestra que el propósito de Dios no depende de una sola persona. Los líderes pasan, pero la misión sigue. El pueblo ahora tiene un nuevo líder, una nueva etapa y una responsabilidad completa sobre sus decisiones. Ya no pueden depender de Moisés, ahora deben vivir por lo que han aprendido. Moisés también escribe la ley y la entrega para que sea leída constantemente. Esto refuerza una idea que se repite en todo el libro: lo que no se recuerda, se pierde. Y lo que se pierde, tarde o temprano se reemplaza por algo incorrecto. También enseña un cántico al pueblo. No solo como una expresión, sino como una forma de mantener viva la memoria. Porque lo que se repite, lo que se recuerda, lo que se mantiene presente, tiene más fuerza para permanecer en el tiempo. Finalmente, Moisés sube a una montaña. Desde ahí puede ver la tierra prometida. La observa, la contempla, pero no entra. Y en ese momento, su historia llega a su fin. No es un final trágico, es un final completo. Cumplió su propósito. Dio, enseñó, corrigió, preparó. Hizo todo lo que debía hacer. Y ahora deja al pueblo listo para continuar sin él. Este cierre tiene un mensaje poderoso: no se trata de cuánto tiempo se tiene, sino de cómo se usa. Moisés no llegó al destino final, pero fue clave para que otros sí llegaran, y eso cambia completamente la forma de ver el éxito.
No siempre se trata de ver el resultado final, sino de cumplir correctamente el proceso que nos corresponde. Resumen y enseñanza final. El libro de Deuteronomio es mucho más que un discurso de despedida. Es una guía clara sobre cómo vivir, cómo decidir y cómo mantenerse firme en el tiempo. Resume todo lo aprendido en el camino y lo transforma en una dirección concreta para el futuro. La enseñanza principal es directa, la vida está llena de decisiones, y cada una de ellas tiene un impacto real. No se trata solo de saber lo correcto, sino de elegirlo constantemente. Porque el verdadero desafío no es entender, es mantenerse firme en lo que se entiende. También deja claro que el mayor peligro no es la dificultad, sino el olvido. Olvidar de dónde se viene, olvidar lo que se aprendió, olvidar lo que realmente importa. Ese olvido es el inicio de la desviación, pero al mismo tiempo, el libro deja una esperanza constante. Siempre existe la oportunidad de elegir bien. Siempre existe la posibilidad de volver al camino correcto. No importa el pasado, lo que realmente define el futuro es la decisión que se toma hoy, y quizás la enseñanza más fuerte es esta: nadie puede decidir por ti. Puedes recibir dirección, consejos, enseñanzas, pero al final, la elección siempre será personal. Deuteronomio cierra con una pregunta implícita que sigue siendo actual. Si hoy tuvieras que elegir entre avanzar correctamente o desviarte, ¿qué decisión tomarías? Porque al final, ese es el centro de todo. No se trata solo de conocer el camino, se trata de caminarlo.